A los monjes se debe la introducción en España de los dos grandes estilos medievales, a los monjes de Cluny el románico, que ya hemos hablado anteriormente, y a los del Cister el gótico, aplicado especialmente a construcciones religiosas. La diferencia que se percibe entre ambos estilos, son, por un lado la técnica o manera de construir y por otro lo que querían dar a entender o lo que es lo mismo la expresividad. Todas responden a la diferente espiritualidad de ambas órdenes. Mientras la orden de Cluny envisionaba el mundo espiritual según las estructuras feudales francesas, los del Cister preferían ver los momentos íntimos y emotivos de las relaciones del hombre con Dios. El románico era un estilo sobrio y austero, con paredes anchas y reducidas aberturas. A partir del siglo XIII comienza a imponerse el gótico, llamado así por ser el arte derivado de los godos. El gótico fue fundamentalmente un arte urbano caracterizado por la construcción de grandes catedrales, que se distinguieron por su marcada verticalidad y la gran luminosidad interior, debido a los grandes ventanales adornados con hermosas cristalerías llamadas comúnmente vitraux. Historia de la Orden del Cister. En el siglo XI surge un movimiento de renovación monástica que muestra su disconformidad ante la riqueza y el cierto refinamiento que habían ido adquiriendo los monasterios, contrarios al espíritu de pobreza y vida apostólica de la regla de San Benito, la cual rechaza todo aquello que es superfluo. Para los renovadores, el monje había descuidado su labor y su lugar en la iglesia. Según ellos, los abades no encarnaban la imagen propuesta por la regla benedictina y se dedicaban a la vida mundana, pasando demasiado tiempo en las cortes e interviniendo demasiado tiempo en política, acumulaban demasiadas tierras y riquezas, y hacían excesos en el comer y en el beber, todo ello muy lejano de la penitencia, pobreza y soledad que tenían que practicar para seguir fielmente la regla. La Orden del Cister, conocida como el Cister, es una orden religiosa fundada por Roberto de Molesmes en 1098. Debe su nombre a la abadía de Cister, donde se originó, la antigua Cistercium romana, localidad próxima a Dijon, Francia. El monje debía de llevar una vida de oración, trabajo y acogida de peregrinos, y poseer una razonable medida de todo. La Orden del Cister forma parte de este movimiento renovador. Se les llamó en la Edad Media los monjes blancos, por el hábito blanco o gris que usaban bajo sus escapularios negros, en oposición a los monjes negros, que eran los benedictinos. También es frecuente la denominación monjes bernardos o simplemente bernardos por el impulso que dio a la Orden Bernardo de Claraval, ya que no sería hasta su aparición en escena, cuando el Cister comienza su imparable desarrollo durante el siglo XII. Del Cister salieron en poco tiempo más de 60.000 monjes que se diseminarían por Italia, España y la Europa central fundando nuevos monasterios. Los monasterios del Cister se situaban en zonas yermas o inhóspitas pero con abundancia de agua. Normalmente el sitio elegido era un lugar boscoso y aislado por montañas. Eran los propios monjes o laicos que trabajaban para ellos quienes roturaban y cultivaban estas tierras. La entrada del Cister en la península ibérica suele situarse en la primera mitad del siglo XII. Algunas fuentes concretan el año 1140 como la fecha en que Alfonso VII dio las primeras tierras al abad cisterciense de la Escaladie, Francia. Inicialmente, San Bernardo no estaba entusiasmado por la prolongación territorial de la orden hacia el sur, al final, no puso objeción y pronto se implantaron numerosos monasterios cistercienses. La causa de este entusiasmo por los monjes blancos deberá buscarse en la necesidad de una urgente colonización y repoblación de las tierras conquistadas a los moriscos, y parecía que los idóneos para esta tarea eran los monjes cistercienses, maestros consumados en las explotaciones agrarias y ganaderas. El Cister entró en Cataluña en el año 1150, pocos años después de la fundación del primer monasterio cisterciense peninsular, respondiendo a una situación similar al resto de la península, es decir, tierras conquistadas a los moriscos, despobladas y yermas y, al mismo tiempo, con una necesidad recristianizadora. A finales de la Edad Media, la orden contaba con más de 700 abadías, habiendo logrado una gran expansión por casi toda Europa.
A medida que la orden se fue expandiendo y prosperando, le fueron surgiendo nuevas exigencias. Para poder cumplir con estas demandas, los cistercienses se apartaron de los ideales de ascetismo señalados en su constitución, en parte porque algunas de estas disposiciones no eran compatibles con el espectacular crecimiento que experimentaba la orden. Durante el siglo XII, considerada como su edad de oro, los cistercienses constituían la orden con más influencia dentro de la Iglesia católica. Alcanzaron obispados y desempeñaron diversas funciones eclesiásticas, encomendadas a los benedictinos de Cluny durante el siglo XI, reemplazándolos en la curia romana, que gobierna la Iglesia. También tuvieron un fuerte protagonismo en la economía de la Edad Media, en especial en el desarrollo de técnicas para hacer utilizables terrenos baldíos, y en la creación de métodos de producción, distribución y venta de granos y de lana. Fueron en gran parte los responsables de la expansión de la arquitectura gótica por toda Europa, y dedicaron mucho tiempo y esfuerzos en la recogida y copia de manuscritos para sus bibliotecas. Durante el siglo XIII tuvieron un periodo de decadencia, etapa que fue seguida por un resurgimiento, al nacer grupos nuevos de cistercienses reformados. Dentro de estos, el más destacable es el que surgió en la Trap. Por lo general son llamados trapenses. Más tarde este grupo se desgajó del tronco original con el nombre de cistercienses de la estrecha observancia. La arquitectura de los monasterios cistercienses. Los primeros monasterios cistercienses fundados fueron de lo más sencillo. Muchos de ellos estaban construidos únicamente en madera. Con el progresivo avance de la orden, la piedra fue sustituyendo a la madera y empezaron a construirse los primeros cenobios con este material, en el estilo arquitectónico imperante en aquel momento, el románico. Es por ello que en varios de los monasterios del Cister visitados encontramos una parte del mismo construido en estilo románico. Sin embargo, es el gótico el estilo imperante en la mayor parte de ellos, tal como veremos en los cenobios seleccionados. Se trata, en todo caso, de un arte desprovisto de todo tipo de adornos superfluos, lo que se corresponde con la observancia estricta de la regla de San Benito que promulgaba la rigurosidad y la pobreza. Una sencillez, eso sí, no exenta de belleza. El plano de casi todos los monasterios del Cister es similar, con un claustro alrededor del cual se disponían la práctica totalidad de estancias monásticas tales como una sala capitular, donde los monjes se reunían a fin de discutir los temas de importancia para el cenobio, un refectorio, casi siempre con un lavatorio justo enfrente y sobresaliendo del claustro, una cocina, al lado del refectorio, un locutorio, de los pocos lugares donde a los monjes se les permitía hablar, un calefactorio. La única zona donde resguardarse durante el frío invierno, o un scriptorium, dedicado al copiado de obras religiosas. Generalmente, los dormitorios se localizaban en el primer piso. Por su parte, la iglesia se disponía adosada al claustro, pero justo al otro lado del refectorio, orientada de este a oeste y con la cabecera al este. Aunque con ligeras modificaciones, la mayoría de monasterios del Cister se disponían de la forma señalada. Cada uno, desde luego, con sus particularidades. El monasterio de Poblet, una de las joyas del Cister en España. Veamos. El monasterio de Poblet es una de las grandes joyas cistercienses que se conservan en Europa. Un magnífico recinto que vamos a recorrer. El monasterio se encuentra en el término municipal de Vimbodí y Poblet, en la provincia de Tarragona. Un lugar tranquilo, perfecto para unas vacaciones libres de estrés. Por ello, por su historia y la belleza de su enclave, cada año infinidad de turistas se deciden a pasar unos días en este lugar. El monasterio se construyó en la Edad Media y, con el tiempo, llegó a convertirse en uno de los focos espirituales más importantes de la región. Pero el de Poblet era mucho más que un monasterio. A finales del siglo XII, el monasterio llegó a poseer 17 granjas, cada una gobernada por un monje. Dentro del recinto había una verdadera población, tenía enfermería, farmacia,
molinos, panaderías, cementerios, jardines, etc. Desde su fundación, el monasterio de Poblet estuvo bajo la protección y el patronazgo de los reyes de Aragón, que incluso situaron en este lugar el Panteón Real. También tuvo una estrecha relación con las grandes casas nobiliarias de Cataluña. Sin embargo, después de siglos de esplendor, tuvo que cerrarse en el siglo XIX, tras la desamortización de Mendizábal. Pero ya algunos años antes la situación política, las guerras y otras circunstancias habían hecho que fuera decayendo poco a poco. Más adelante, a mediados del siglo XX, se volvió a habitar el monasterio y hoy es hogar de 30 monjes. En el año 1991 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un gran logro, puesto que lo convierte en uno de los 5 monasterios españoles con este reconocimiento. Los otros 4 son los monasterios de Guadalupe, El Escorial, San Millán de Yuso y San Millán de Suso. Junto parece una fortaleza. Una serie de murallas protege los edificios y rodea el monasterio. En total, tiene más de 600 metros de muralla defendida por 12 torreones. Encontrarás varias puertas, pero no puedes olvidarte de admirar la puerta real, propia de una verdadera fortaleza. Dentro encontrarás, entre otras edificaciones, el Palacio del Rey Martín I el Humano. Es de estilo gótico y en su interior se encuentra un pequeño museo de arte litúrgico. Martín fue el último monarca de la corona aragonesa y en las paredes de su palacio se puede admirar el blasón real. Después, el monumental claustro te fascinará. Es una muestra de la mezcla de estilos, algunas galerías son góticas, otras románicas, etc. Tampoco te puedes perder el lavabo o lavatorio, de estilo gótico y que data del siglo XIV. Es imprescindible recorrer despacio la iglesia del monasterio. Una iglesia de planta basilical y 3 naves. En ella destaca un bellísimo retablo en alabastro, una obra de Damià Forment realizada entre 1527 y 1529. La otra gran joya son los panteones reales, en los que reposan algunos de los monarcas de la corona de Aragón. En el recinto, tanto dentro de la iglesia como en el claustro y el exterior hay otros enterramientos que pertenecen a nobles, miembros de la realeza y abades del monasterio.